Hola a todos, gracias pues por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para el país. Hoy vamos a hablar de trazabilidad de minerales. Hoy vamos a hablar de la creación del sistema de trazabilidad de minerales. Hoy vamos a hablar de cómo este sistema de trazabilidad de minerales va a cambiar el negocio de la minería en Colombia, cómo nos va a generar mayor administración, gestión y control de este recurso y cómo esperamos que la trazabilidad nos permita salir adelante pues con nuestro recurso natural. Aquí estamos hoy, mi nombre es Carlos Andrés Mejía, director de estrategia de Mintres. Estoy acompañado con Javier García y vamos a hablar sobre trazabilidad de minerales, cómo nació el sistema de trazabilidad de minerales, qué pretende y qué vamos a hacer con este sistema de trazabilidad de minerales de aquí en adelante. Entonces, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto verte por acá. Estamos aquí, hoy queremos hablar del sistema de trazabilidad de minerales. Me adelanto pues a la audiencia, eres uno de los pioneros pues del sistema de trazabilidad de minerales, entonces quisiera que te presentaras, que nos contaras un poquitico inicialmente sobre qué función tuviste en el sistema de trazabilidad de minerales, como para empezar esta charla lo más justos posibles. Bueno, Carlos, buenas, un saludo para todos. Bueno, mi nombre es Javier García, como usted dice. Muchos años en la institucionalidad minera. Trabajé en el Ministerio de Minas, como asesor del despacho del viceministerio, después como director de minería empresarial. Posteriormente tuve un paso largo por la Agencia Nacional de Minería, aproximadamente casi 7 años. De esos 6 años fui vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera. Y en ese transcurso del tiempo entre el ministerio y la agencia, pues se forjó la creación de todo esto, que hoy en día pues hablamos del sistema de trazabilidad de minerales, pero que realmente empezó por ahí en el 2011 con el RUCOM. Digamos que el RUCOM fue la primera aproximación tecnológica a enfrentar un problema muy importante que ha tenido Colombia en los últimos 20, 25 años, como es la extracción ilícita y el aprovechamiento ilícito de los yacimientos mineros. Entonces, que hoy estemos hablando de trazabilidad de minerales, realmente tiene su inicio y su origen en el RUCOM. El RUCOM, si recordamos, pues nace en el plan de desarrollo del primer gobierno del presidente Santos, artículo 112, ley 1450, y básicamente lo que trataba el RUCOM era de garantizar que efectivamente los minerales que se comercializaran en Colombia o el consumo de esos minerales tuviera un origen lícito. Y fue la primera aproximación a tratar ese problema desde el lado de la demanda, ¿cierto? Todos los esfuerzos que se habían y que se estaban haciendo hasta esa época, pues incluían golpear a la extracción ilícita en la oferta, es decir, en la producción. Y realmente, pues encontramos que por este lado seguramente era más eficiente, pero esa eficiencia se lograba a través de tecnología. Entonces se crea el RUCOM como primer herramienta de carácter tecnológico. Se demora un poquito en empezar a funcionar. Se crea en el 2011 y empieza a funcionar el 1 de enero del 2015. Digamos que con un montón de dudas en ese momento, sin tantas capacidades institucionales, pero se hizo y arrancó y empezó a generar una gran cantidad de información muy valiosa, ¿cierto? De conocer de dónde provenía esos minerales que se estaban exportando. Y aquí pues hay que hablar un poco, o hay que hacer énfasis más bien, en de qué minerales estábamos hablando, ¿cierto? Digamos que Colombia tiene una dotación de recursos naturales muy importante, pero básicamente el problema siempre estuvo en los metales preciosos, oro, plata y platino, ¿cierto? Ahí era donde estaba como la gravedad del problema. Entonces empezamos a saber quiénes lo producían, ¿cierto? Esas exportaciones, qué origen tenían, y nos empezamos a dar cuenta pues que la mayoría de esas exportaciones tenían un origen
en la minería de subsistencia hoy en día, ¿cierto? En ese momento, pues estamos hablando de lo que eran los barequeros, ¿cierto? Lo que dice el Código de Minas en sus artículos 155 y posteriores, que después hay una modificación con un decreto del Ministerio de Minas que amplía el tema a los mineros de subsistencia, pero básicamente los barequeros pues era todo el tema de metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas. Entonces, Javier, el RUCOM fue el papá del sistema de trazabilidad de minerales, ¿cierto? Y tenemos ya un aprendizaje, ya tenemos unos datos, empezamos a entender el sistema, nació para tratar de controlar o de entender este tema de la minería de subsistencia de oro. Y hoy lo que alcanzamos a esbozar, pues es que este sistema sigue avanzando, sale de la no obligatoriedad y entra a la obligatoriedad, entra con las ganas pues de que todos cumplamos algunos requisitos, de que sea más evidente de dónde vienen estos minerales. Pero también hay algo muy interesante, es que aunque empezó en un sector económico, una cadena de valor, Ujú. Se amplió, ¿cierto? Se amplió pues para todos los minerales. Tal cual. ¿Cómo ves ese tema del 2015 para acá ya con el RUCOM funcionando? Ustedes dentro de la institucionalidad que empezaron a observar esos datos y que veían como una realidad como diferente, sobre todo con esta leyenda pues que se creó de cuánto porcentaje de la producción de oro era de origen legal o ilegal. ¿Qué piensas de eso? Que hoy, y yo creo que es importante si pudiéramos decir qué tanto de verdad hay sobre eso, de esa cantidad, 70, 80, 85%, que se dice que es ilegal y que para todos es muy extraño que Ujú. siendo ilegal, pues salga. O sea, Ok. se exporte y todas esas cosas. ¿Qué pensás? ¿Qué hizo ese RUCOM para contarle la institucionalidad? ¿Y de dónde vinieron los números? Ujú. Tratando de decir que era legal o ilegal. Antes de contestar la pregunta, Carlos, creo que vale la pena mencionar dos cosas. Una, pues recuerde que nosotros también en esa época ingresamos a la OCDE. Ah, claro. Y digamos, ese hito es muy importante para estos temas en particular, porque la OCDE tiene, digamos, unos estándares muy importantes para la comercialización de minerales. Entonces, al entrar a ese club de la OCDE, pues necesariamente estábamos obligados a implementar los estándares de la OCDE. Entonces, ese fue un punto muy importante. Y el otro, pues que también está relacionado con ese fortalecimiento de la institucionalidad, fue la entrada al 80, ¿cierto? Que también son mejores prácticas en la industria extractiva. Entonces, antes de eso, digamos que sí se empezó a fortalecer mucho la institucionalidad, ¿cierto? Y ese fortalecimiento, pues no solamente se da en la agencia misma, ¿cierto? De fortalecer los equipos, sino además los procesos, los procedimientos, etcétera. Entonces, digamos que eso viene acompañado de varias acciones que son muy concretas. Pero ya para contestar la pregunta relacionada con, bueno, ¿qué decía el RUCOM? Ujú. ¿Cierto? Porque hasta el momento, digamos que los datos eran, aquí exportamos una gran cantidad de toneladas de metales preciosos, oro, plata, platino. Entonces uno decía, bueno, ¿dónde están las minas de plata o de platino? Ujú. Pues que yo no las conozco. Ujú. Pues claramente no habían minas de plata o de platino, sino que esos minerales venían asociados, ¿cierto? Digamos, en general los metales preciosos. Entonces empezamos a entender también de dónde era que provenía eso. No hay una mina de plata, pero sí en esos minerales que se sacaban iba la plata. Entonces por eso se reportaban datos de exportación de plata. Y ahí digamos que el RUCOM, creo que la primera foto que le tomamos al RUCOM una vez inicia su camino fue 2016, más o menos como mitad del año del 2016. Entonces tomamos una foto y dijimos, bueno, ¿qué datos nos está arrojando el RUCOM? Y los datos básicamente que decía el RUCOM era que de las exportaciones que iban hasta ese momento, creo que era mayo del 2016, el 18% de las exportaciones tenían origen en títulos mineros Ok. y el 82% tenían origen en otras figuras, ¿cierto?
¿Y cuáles eran esas figuras, básicamente? Entonces, uno, el barequeo, ¿cierto? Que en ese momento era barequeo. Y dos, esas figuras que tienen prerrogativa de explotación, como las solicitudes de legalización, las áreas de reserva especial, pero básicamente muy concentrado en el tema de los barequeros. Y si usted va a la definición que tiene el Código de Minas, la Ley 685, acerca del barequeo, pues precisamente va a eso, ¿cierto? A que es una actividad de subsistencia. Y entonces si es una actividad de subsistencia, pues miremosla desde el lado del ingreso para el barequero, ¿cierto? ¿Qué significaba eso en términos de ingreso? Entonces encontramos, digamos que unas anomalías en los datos, ¿cierto? Que uno no esperaba. Uno esperaba, digamos que ingresos muy pequeños por cada persona, pero encontramos que habían unos ingresos muy altos concentrados en algunas personas. Entonces, a 5 meses del año, usted ya tenía personas con ingresos más de 1.000 millones de pesos. Entonces uno decía, oiga, aquí tiene que estar Algo está pasando algo, pasando. ¿cierto? Y por otro lado, le preguntamos a la DIAN con esa información si esas personas, digamos que reportaban ingresos o declaraban renta, y pues el cruce prácticamente nos dijo que no, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, pues que habían muchos comercializadores de minerales que estaban enfocados en la exportación de minerales con origen en los barrequeros. Okay. Entonces, también comercializadores, habían personas naturales comercializando y comercializando en ese momento grandes volúmenes de dinero, es decir, 200, 300 mil millones de pesos. Entonces, pues nos hicimos la pregunta, venga, aquí algo está pasando raro, ¿cierto? Tenemos que mirar a ver qué se hace. Y eso fue lo que dio origen realmente a una toma de decisión de política, que fue el decreto 1666 que sacó el Ministerio de Minas, ¿cierto? Y ese decreto, pues básicamente tiene como dos componentes importantes. Uno, que amplía la definición de mineros de subsistencia a otros minerales. Entonces ya dejan de ser, ¿cierto? Metales preciosos y piedras preciosas. Ya sale un término pues que es muy usado en Antioquia, en otras partes le dicen de otra manera, pero son los famosos chatarreros, ¿cierto? Y lo amplían a arenas y gravas. Entonces, también hay una realidad en el país que muchas personas subsisten de explotar arena de los ríos y venderla en pequeñas cantidades. Entonces, ellos quedan metidos ahí. Eso uno. Y dos, la otra decisión, pues fue ponerle topes a los volúmenes de producción. Entonces ahí es donde nacen los 35 gramos mes, 420 gramos al año, y además poderlos cruzar. Entonces ya es donde se mete el requisito de que tengan registro único tributario. El RUT de la DIAN. Exactamente. Entonces, esa primera aproximación pues también nos dio datos de muchos municipios, o sea, de identificar dónde era, ¿cierto? Y por ejemplo hacer cruces con datos del DANE de la población. Entonces, encontrar municipios donde el dato del DANE de población decía que eran 9.000 habitantes y pues en el municipio habían 5.000 o 6.000 inscritos en el RUCOM. Entonces uno decía, pues esto no tiene mucho sentido. Es decir, todos son mineros de subsistencia. en esos municipios nadie se dedica a cosas distintas sino a la minería de subsistencia clásica, incluidos los niños y los abuelos, los ancianos. Entonces, digamos que el RUCOM realmente sí fue la primera aproximación real de lo que estaba pasando. Y fue lo que permitió que se tomaran decisiones de política que posteriormente pues, se convirtieran en, por ejemplo, el sistema de trazabilidad de minerales. Javier, ahí, ¿crees que el sistema de trazabilidad de minerales logre algún día solucionar el tema de ese número sobre la ilegalidad? O sea, tendremos, como esto está orientado hacia la demanda, ¿cierto? Entonces, hacia la comercialización, el sistema se hizo para actuar en la comercialización, que es, nosotros siempre decimos que es cuando se convierte el fruto del esfuerzo de estar en una mina, se convierte en dinero, y ahí es donde genera cosas buenas, el esfuerzo pues
de estar en una mina. ¿Crees que este sistema de trazabilidad de minerales sea capaz de controlar el problema de la ilegalidad y de la evasión tributaria? ¿Crees que por ahí pueda estar la situación de este sistema, de la tecnología, de que todos, de que sea obligatorio, de que todos tengamos que utilizarlo? ¿En algún momento lograremos controlar eso? Yo ¿Una creo visión que, positiva no, mi visión es totalmente positiva hacia esto. Yo creo que el mundo lo exige, es decir, los mercados de minerales en el mundo exigen de los países responsabilidad en el aprovechamiento de sus recursos naturales no renovables. Y esa responsabilidad implica necesariamente que usted pueda decir, ¿cierto?, sin temor a equivocarse, de dónde provienen los minerales que está explotando cada jurisdicción, cada país. Entonces, esa exigencia, pues, que termina en el sistema, pues al final yo sí creo que el sistema tiene en general, ¿cierto? Conceptualmente, pues tiene varios atributos que son muy importantes, ¿cierto? Ujú. El primero es que legitima la actividad minera. Es decir, cuando usted es capaz de saber de dónde provienen los minerales y de qué manera se explotan, pues está dándole legitimidad, ¿cierto?, al tema. Segundo, eh, eso tiene unos impactos, digamos que muy importantes, o va a tener, ¿cierto? Eso es lo que uno espera, que tenga impactos importantes en controlar, ¿cierto? Esa depredación del medio ambiente, Ujú. uno. Eh, el mal uso o más bien el aprovechamiento de la población que está por ahí, ¿cierto? Entonces, eso también va a ayudar mucho. Tres, que claramente pues vamos a poder entrar a esos mercados que están exigiendo eh, esos Nuevas reportes prácticas, mejor trazabilidad. mejor trazabilidad. Entonces, pues esta es una película, ya lleva muchos años, Sí, pero es el ejemplo, ¿cierto? La diamantes de famosa sangre. Diamantes de Sí. Sangre. Y un poco hoy en día algunos empresas grandes de joyería, por ejemplo, exigen unos sistemas de trazabilidad de minerales para ellos poder comprar ese tipo de minerales. Entonces, entrar a esos mercados, pues necesariamente va a pasar por tener y poder demostrar que efectivamente sabemos de dónde viene, ¿cierto? Dónde se extrae, ¿Crees, cómo se transforma, cómo se transporta, cómo se comercializa. crees que el STM, el sistema de trazabilidad de minerales, le permitirá a estos metales, tipo los metales preciosos, saltarse, llegar al consumidor final, tipo joyería de alto nivel, Mm. o a un consumidor tipo empresa de tecnología, tipo chips? Nvidia, Apple, Samsung, Intel. ¿Crees que tengamos la capacidad de, a través de la trazabilidad, utilizarlo como una herramienta para llegar a un mercado más especializado y no tener que pasar por los intermediarios que hoy hacen su función pues de refinar, de concentrar, de acopiar, sino que a través de la trazabilidad podemos llegar allá? ¿Qué piensas sobre eso? Porque seguimos siendo productores de materias primas y aquí también podemos generar valor, ¿cierto? Y nuestros productores, con la primera respuesta que hiciste de legitimidad, pues yo pienso que también, aparte de la legitimidad, es como darles esa, dignificar otra vez la actividad, ¿cierto? O sea, ha sido mal entendida, mal comprendida, muy señalada la actividad minera desde todos los frentes, el frente ambiental, el frente jurídico, el frente legal y todas esas cosas. Pero a través de este sistema que traerá transparencia y en última transparencia pues genera confianza, ¿será que podemos en algún momento ligar a estos productores con el valor agregado a través del sistema de trazabilidad de minerales? Yo creo que sí, claramente. Digamos que yo no hablo mal de los comercializadores porque finalmente eh, este negocio es un tema de escala también. Es decir, es muy difícil para un productor en términos generales, no vamos a ponerle apellido a la producción minera, pero a cualquier productor pequeño, chiquito, llegar al mercado internacional por un tema de volúmenes. Es decir, si usted produce poquito
pues llenar un barco de carbón Es va a muy ser, difícil. va a ser imposible, va a ser, entonces necesariamente si usted quiere llegar al mercado internacional, pues va a necesitar de los traders, de los comercializadores de minerales, ¿cierto? Yo me refería más a los nacionales, los tengo clarísimos, son parte Mm, fundamental de la cadena. Yo me refiero más a estos mercados a quienes vendemos y Pero que acopian. digamos que seguido de eso, yo sí creo que sí, y se han visto, digamos que de alguna manera hay algunos ejemplos de compradores Ujú, de específicamente de metales preciosos, de oro, por ejemplo, ujú, que pagaban una prima, ujú. ¿cierto? Económica, porque le compraban minerales a pequeños mineros. Entonces, yo no sé si usted se acuerda, Sí, Carlos, el tema de Fermine. exactamente oro verde, que aquí pues fue un tema en el Chocó que tenía una prima adicional, ¿cierto? Porque eran personas que hacían este trabajo del barequeo muy bien, ¿cierto? Sin temas de impactos ambientales negativos, etcétera, etcétera. Entonces, esos chiquitos también pueden llegar, ¿cierto? Sí. Si uno es capaz de identificar cómo es el camino desde la extracción hasta la demanda final. Yo sí creo que un sistema de estos sí le permite a esos pequeñitos ser mucho más visibles, ¿cierto? Ujú. Eh, y como aquí al final también creo que hay un componente que me parece muy importante, pues eh, desde el punto de vista fiscal para el Estado, ¿cierto? Pues la actividad minera es una fuente de recursos, es una fuente de ingresos a través de las regalías y a través de los impuestos, ¿cierto? Y un sistema de trazabilidad pues sí permite garantizar realmente, ¿cierto? O sea, que el dinero. Que el dinero, que la extracción Ujú, sí. y las regalías de esa extracción realmente vayan a las entidades territoriales donde se está produciendo el mineral. Entonces, ese es otro tema, por ejemplo, que nos arrojó en su momento el RUCOM, ¿cierto? Que usted encontraba un montón de municipios reportando producción Sí. y uno decía, o algunos municipios, ¿cierto? Reportando producción y uno decía, pero en esos municipios, Raro claro, verlos. raro ver producción de metales preciosos. Y otros municipios que históricamente Muy han productores. sido productores donde hay una cultura de actividad minera, digamos que bastante acentuada, con muchísimos años de tradición minera, y uno iba y revisaba y resulta que no había mucha producción o no había producción. Entonces uno decía, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Será que se están trasteando o están declarando la producción de minerales en otro lugar diferente al que se explota? Entonces yo creo que también para las entidades territoriales es muy importante este sistema porque sí les va a garantizar de alguna manera que los recursos provenientes de la explotación de minerales a través de las regalías, pues lleguen a las zonas donde se producen los minerales y donde realmente están esos impactos ambientales y sociales. Para remediarlos. Javier, nos hemos concentrado mucho en metales Ujú. preciosos. ¿Qué piensas de las otras cadenas? Por ejemplo, ahorita el carbón metalúrgico, una de las Sí. cadenas más importantes que tenemos, eh, aporreada, con muchas ganas de salir adelante. Y yo la veo como un gran gestor de transformación, pues porque está en todo el proceso de infraestructura, Ujú. está en todo el proceso de desarrollo. ¿Qué piensas del sistema de trazabilidad de minerales en la cadena del carbón metalúrgico, como por empezar para ese y después pensar en otras? ¿Qué le aporta el sistema de trazabilidad de minerales al carbón metalúrgico? En la cadena de metales preciosos yo creo que podríamos redondear es que aporta visibilidad, Sí, aporta y transparencia. transparencia, conocimiento, y creo que persigue lo que el Estado buscaba era que tengamos más legalidad, o sea, que tengamos más certeza de la legalidad, y por otro lado que la evasión tributaria, si llegara a existir, sea lo menor posible o que no exista, ¿cierto? O sea, yo creo que en metales preciosos el sistema prende muy bien, tiene grandes expectativas, todas esas cosas. Y en las otras cadenas, ¿cómo podríamos poner ese Ok. sistema?
Yo añadiría al final, perdón, al final algo, Carlos, y es que pues el sistema sí va a permitir que no se use de alguna manera la institucionalidad para meter Ah, ya te en entiendo. la institucionalidad, ¿cierto? En ese camino de la legalidad, minerales de procedencia ilícita. Ok. Yo creo que esa es otro de las fortalezas importantes del sistema, independiente del tipo mineral Ok. que estemos hablando. Pero si hablamos de carbón, ¿cierto? Pues tendríamos que hablar primero de cómo es la estructura de producción de carbón en el país. Entonces, pues para todos es conocido que Colombia produce una importante cantidad de carbón térmico y metalúrgico, ¿cierto? Que el carbón térmico, su producción importante o los volúmenes de producción importante están concentrados en los departamentos de la costa, el Cesar y la Guajira, ¿cierto? Con los grandes proyectos de carbón y pues que hay una larguísima tradición minera en unos departamentos específicos, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí estamos hablando de que la minería de carbón de pequeña escala que se produce subterráneamente, Ujú. pues se hace en Boyacá, Cundinamarca, norte de Santander, Antioquia, Santander y ahora último, digamos que unos proyectos importantes en Córdoba, ¿cierto? Pero esa pequeña minería realmente está muy concentrada en esos cuatro departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Norte y Antioquia. ¿Y qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos producción de carbón metalúrgico, ¿cierto? Esa cadena del carbón metalúrgico por un lado y por otro lado, pues la cadena del carbón térmico, que alimenta también, ¿cierto? Una demanda interna importante. Entonces, hoy que estamos hablando de los temas energéticos, por ejemplo, ¿cierto? De la falta de gas, de las dificultades que tiene hoy en día la generación en el país, pues es ese carbón térmico del interior del país el que termina dándole firmeza a las termoeléctricas que tenemos. Entonces, Tasajero, Termosipa, Termopaipa, pues terminan alimentándose de eso. Y eso también, digamos que Eso hay que verlo, hay que hay que entenderlo, verlo y sí, y hay que entenderlo, contarlo, claro. ¿cierto? Y esa cadena también está ahí seguramente. Esos compradores de minerales, las cementeras, las térmicas, pues tendrán que venir al sistema, ¿cierto? Porque le compran a muchos, ¿cierto? Yo pienso, hay un mensaje para los carboneros, es que los carboneros están en dos cosas bien importantes. Una es el desarrollo a partir de la infraestructura, con Ujú. carbón metalúrgico, y otra cosa es la energía. Claro. O sea, yo creo que si pudiéramos empezar a contar que el carbón no es esa mina oscura, negra, sino que en realidad se convierte en desarrollo y en energía para un planeta más demandante, cada vez más demandante de recursos, pues creo que también podríamos cambiar un poquitico la situación. O sea, adelantándome un poquito a lo que estoy diciendo, yo creo que el sistema también podrá darle visibilidad al carbón para que no sea considerado también alguien que contamina, Ujú. como hay una narrativa pues mundial sobre este tema, sino alguien que genera desarrollo y energía que todos la necesitamos, Claro. pues. Y digamos, y pasando a esa segunda o a esa otra cara del carbón, ¿cierto? Del interior del país, pues está toda la cadena del carbón metalúrgico, Ujú. ¿cierto? Que es una cadena que tiene dos componentes muy importantes, ¿cierto? Por un lado el componente minero y por otro lado el componente industrial, que es la transformación de ese carbón metalúrgico en coque, Ujú. ¿cierto? Y la exportación de un producto con valor agregado, que es un bien intermedio que se usa para la fabricación de acero, Ujú. ¿cierto? En el mundo. Entonces, cuando hablamos de carbón metalúrgico, pues para darle dimensiones a esto, ¿de qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de que Colombia es el tercer o cuarto exportador De coca del mundo. de coque en el mundo. Entonces tenemos una posición de mercado muy importante. Segundo, que esa producción pues proviene de las minas chiquitas. Es decir, Ujú. cuando hablo de minas chiquitas, no, digamos que no es quitándoles valor, al contrario, ¿cierto? Es dándoles valor
a esas pequeñas explotaciones que para poder llegar a esos mercados internacionales pues necesitan claramente Agruparse. agruparse, ¿cierto? Y esa agrupación pues se da a través de los coquizadores, ¿cierto? Entonces los coquizadores en el país pues más o menos funcionan de la siguiente manera. Tienen producción, una producción importante, pero tienen una gran cantidad Capacidad de transformación. de proveedores pequeños, Ok. ¿cierto? Entonces, proveedores desde personas naturales, ¿cierto? El señor Pepito Pérez, que produce 500 toneladas de carbón al mes, ¿cierto? Eh, grupos asociativos, cooperativas. Entonces, ahí hay, digamos que, una gran generación de valor económico en Ujú. eso, ¿cierto? Entonces, no solamente es la explotación, sino además, lleve usted el carbón desde los sitios de producción hasta los patios de acopio y después de los patios de acopio a las plantas de producción de coque. Entonces, también ahí hay Encadenamiento un productivo. encanamiento productivo en el lado del transporte. El carbón, digamos que es un soporte muy importante para el negocio del transporte en el país. Y después usted haga la transformación, ¿cierto?, industrial de ese carbón en el coque, ¿cierto? Y esa transformación no solamente es, oiga, usted acopie carbón y métalo en el horno. No, resulta que estas personas que se dedican a ese negocio, pues prácticamente hacen un coque tailor-made, a la medida, dependiendo del cliente, qué es lo que necesita el cliente, que básicamente son clientes metalúrgicos pues que Ujú. producen acero, entonces necesitan un coque con Específico. ciertas características, con ciertas especificaciones. Entonces no es solamente lavar el carbón, meterlo a los hornos y sacarlo como coque, no, hay que mezclarlo para poderle dar la calidad al coque que se está vendiendo. Entonces no solamente es un negocio de volumen, sino también es un negocio que ha venido construyendo Colombia, digamos que Conocimiento, con mucho valor conocimiento, agregado valor agregado, exactamente. Entonces, eso hay que valorarlo mucho. Entonces, cuando usted me pregunta, oiga, estas herramientas, ¿cómo van a, a impactar a este sector. impactar? Y yo claramente veo que tienen todo el sentido de impactarlas positivamente. Cuando el día de mañana, así como pasa en los mercados de metales preciosos, de que exigen, ¿cierto?, ese nivel de trazabilidad, pues nosotros con estas herramientas estamos, digamos, ya un poco adelantándonos a eso. Miren, nosotros estamos aquí trabajando con pequeños mineros, podemos demostrar el origen de esto, ¿cierto? Que aquí no trabajan niños, que aquí esos títulos mineros tienen licencia ambiental, que en muchos casos tienen plan de gestión social, es decir, que esos componentes importantes de los impactos de la minería desde el punto de vista ambiental, pues están controlados a través de un instrumento ambiental, de una licencia, y que también pues se llevan a las comunidades, ¿cierto?, donde están ubicadas las explotaciones, pues los beneficios de la industria. Entonces, yo sí creo, y pues lo digo con mucha seguridad, que esto va a impactar positivamente, porque son gran cantidad de proveedores pequeños los que tienen estos coquizadores. Entonces, usted pues camine aquí el norte de Cundinamarca, el norte de Boyacá, la zona del norte de Santander, pues son pequeñas empresas mineras, minas chiquitas, sacando pocas cantidades para que estas personas puedan agrupar y montar su proceso industrial. Entonces sí es un negocio de logística muy importante y pues cuando usted habla de trazabilidad, pues esa logística, ese transporte, pues está metido ahí también. Sí, yo creo que empezamos hablando del sistema de trazabilidad de minerales, pero no hablamos que era la trazabilidad. Ujú. Y ahorita oyéndote, me parece que el sistema también va a traer, va a contar una historia, ¿cierto? Y va a mejorar la historia para contar del sector. Un sector que, vuelvo a decir, mal entendido, pero con mucho por aportar, ¿cierto? Entonces, qué interesante que nos contás que hay conocimiento, hay más allá de juntar y lavar y hacer cosas básicas, ahí hay mucho valor en las producciones. Pero este sistema, también que mencionaste la OCDE,
yo estuve por allá y me di cuenta que Colombia, que el sistema de trazabilidad de minerales es uno de 4 que se están planteando en el mundo Ujú. para, para hacer la gestión, administración y control del sector a partir de del público, a Ujú. partir del Estado, ¿cierto? ¿Qué me contás un poquitico de eso? Porque a mí me impactó eh, que aquí tenemos algo muy poderoso, que el sistema de trazabilidad de minerales pretende ser algo muy poderoso, pero no lo alcanzamos a valorar en su extensión, ¿cierto? Entonces, claro, las implementaciones de las cosas obligatorias generan fricciones, Claro. generan incomodidades, pero si también si pudiéramos contarles a todos y desde los que están en minería hasta los que entienden o quieren entender o no entienden a la minería, que este es un sistema casi único en el mundo, o sea, el sistema de trazabilidad de minerales planteado por el Estado colombiano es casi único. Saldrá e irá mejorando en el tiempo, pero ¿qué piensas de eso? Desde el campo que estaban, cuando toda la evolución del RUCOM, Ujú. ya avisoraron ese sistema. ¿Ustedes sí se imaginaron, o el Estado sí se imaginó, o la agencia sí se imaginó, que esto iba a ser tan único? Yo creo que no, ¿cierto? Un poco, eh, usted cuando está en el Estado, pues es tratando de solucionar problemas, Ujú. ¿cierto? Hay problemas que son relativamente fáciles de solucionar, pero hay problemas que son estructurales y realmente su solución no es tan sencilla. Entonces, yo creo que este es uno de esos problemas y entonces no solamente involucra la voluntad de buscarle una solución al problema, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? Claro, usted, digamos, si no quiere hacerlo, pues no lo hace, ¿no es No lo cierto? hace. Ujú. Pero aquí es tener la voluntad de hacerlo. Y segundo, pues mirar qué beneficios tenían. Y yo creo que los beneficios son tangibles. Ya hemos hablado de un montón de beneficios. Usted dijo una cosa que a mí me parece muy importante. Mencionó la historia y yo creo que un sistema de trazabilidad no solamente es un requisito técnico, Ujú. ¿cierto? Para mí es un instrumento que da confianza en una jurisdicción. Ok. Es decir, Colombia, creo que, por ejemplo, en el tema del carbón, siempre ha sido considerado un, un productor, digamos que destacado, ¿cierto? Es una oferta confiable. Entonces, esa historia, pues no solamente nos puede garantizar seguir manteniendo, digamos, esa reputación como buenos productores de minerales, sino además que si cuenta la historia desde que el mineral es extraído, ¿cierto?, del subsuelo y que tiene esos atributos adicionales relacionados con el respeto al medio ambiente, con el respeto también a las comunidades. Entonces, eso me parece que es clave. Nosotros aquí al final, estos sistemas van a contar esa historia, ¿cierto? De qué pasó con este mineral que hoy se está consumiendo acá, pero que inició en una vereda de Socha, ¿cierto? Con una producción chiquita de carbón y llegó hasta la producción de acero en, no sé, en Corea, un acero especial en Corea o en Brasil, no sé, ¿cierto? Esa historia. Pero entonces, para redondear, yo creo que nunca nos imaginamos en ese momento, ¿cierto? Eh, que pudiera tener impactos, digamos que hasta ahora estamos montando el Sí. tema, ¿cierto? Usted lo menciona muy bien, estos cambios no son chéveres, no son, ¿cierto? No Son, son son, fáciles, son- correcto. son más bien hartos, pues, porque son más requisitos, más papeles, más cosas que cumplir. Pero yo creo que uno, superado eso, que eso tiene un periodo pues de adaptación a esos cambios, yo creo que superado eso se van a ver los beneficios. Que, ¿Qué tan grande va a ser? Yo realmente no lo puedo dimensionar. Pues uno, digamos que aquí estamos hablando de una producción de carbón de 65 millones de toneladas al año,
¿cierto? Una exportación de coque de 4 millones de toneladas, que eso termina involucrando más o menos unas 7, 8 millones de toneladas de carbón, ¿cierto? Yo no sé cuántos millones de onzas estamos Estamos sacando 70 exportando, toneladas 70 toneladas en promedio, como hace 3 años de estamos. oro, ¿cierto? Todo el tema ahora, ¿cierto? De los polimetálicos, Sí. eh, que yo Las creo que gravas, infraestructura. ese es otro, yo no hemos hablado de eso, pero Ujú. ese es otro nicho que me parece que el sistema va a ser muy importante. Y lo voy a decir, digamos, en qué sentido. Eh, si uno mira los números, ¿cierto? De lo que representa para el Estado, por ejemplo, en términos de regalías, la explotación de los materiales de construcción, pues es muy poquito, Ujú. ¿cierto? El precio base de regalías es bajito, ¿cierto? Para la arena, para la grava, y las tarifas son chiquiticas, Ujú. ¿cierto? 1%, uno punto Pero cinco los por volúmenes son ciento. gigantes. Ahí es donde viene el tema. Entonces, la pregunta, por ejemplo, es, esa cantidad de materiales de construcción que terminan pagando regalías, ¿es la cantidad que el país está demandando de materiales de construcción? Y digamos que ahí hay un caso, ¿cierto? Eh, los materiales de construcción usted los utiliza básicamente como en dos componentes, ¿cierto? Revueltos con cemento, Ujú. ¿cierto? Concreto. Concreto, construir infraestructura, viviendas, etcétera, etcétera. O los utiliza solos, por ejemplo, para construir carreteras, Vías. ¿cierto? Vías. Están. Eh, la producción de cemento en el país es una producción importante, ¿cierto? Yo no, digamos que no tengo en la cabeza cuánto puede ser hoy, pero en su momento, cuando trabajamos en la agencia, pues más o menos eran como 10 millones de toneladas al año. Y entonces alguien alguna vez dijo que para mezclar el cemento, ¿cierto? Para poder hacer concreto y para que el cemento funcione, pues necesita materiales de construcción, necesita Ujú. arenas, gravas. Y por cada parte de cemento, usted necesita como 2 o 3 partes, De arenas. ¿cierto? De arenas y gravas. Entonces, si aquí producimos 10 millones de toneladas o consumimos 10 millones de toneladas de cemento, pues al menos deberíamos tener una producción que pague regalías de 30 o 40 millones de toneladas de materiales de construcción. Y vamos a ver, y eso pues realmente no se da. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Pues claramente una evasión, una elusión, ¿cierto? De la declaración y pago de regalías. Pero por otro lado, digamos que los materiales de construcción sí tienen un tema muy importante y es el pago del IVA, Ujú. ¿cierto? Su importancia o la importancia relativa de los materiales de construcción desde el punto Es de el vista IVA. económico para la nación no está relacionado con las regalías, Ujú. está relacionado con el IVA. Entonces, si uno pone eso, digamos que en ese contexto, pues claramente encuentra que ahí hay otro nicho muy importante. O sea, el Entonces, recaudo tenderá a aumentar. pues debería, Debería ¿cierto? aumentar. Digamos que si la tesis que estamos mencionando es correcta, el recaudo debería aumentar. Entonces, cuando usted vive en Medellín, Sí. pero vino aquí a Bogotá y encuentra que Bogotá está en obra, Ujú. ¿cierto? Entonces estamos construyendo el Transmilenio por la Avenida 68, estamos construyendo el metro. Hay un montón de obras públicas que se están desarrollando en Bogotá. La pregunta es ¿De dónde vienen todos los materiales de si construcción? esos materiales de construcción que se están consumiendo, podemos afirmar con toda certeza que tienen origen lícito y que han pagado las regalías y Y el que IVA. contribuyen con IVA. Exactamente. Entonces, yo sí creo claramente que el sistema va a ayudar mucho, mucho en eso. Porque para nadie es un secreto, es decir, todos los municipios en Colombia, si no es todo, la mayoría,
¿cierto? El 95% de los municipios tiene una cantera o tiene una explotación aluvial de materiales de construcción para arreglar sus calles, para arreglar sus vías. No todo es industrial, ¿cierto? Entonces, sí hay una gran cantidad de cosas ahí que el sistema podría ayudar a corregir y a darle esa claridad que necesita. O sea, la hipótesis de que por cada parte de cemento se necesitan yo no sé cuántas partes de materiales de construcción, y si uno hace esa operación matemática y va y compara con lo que pagan regalías, pues Hay un faltante. debería, Debería coincidir. cierto, debería coincidir. Y si no coincide, pues el sistema sí nos debería ayudar a eso. Y ahora lo que pasa con las vías. Entonces, ahí no está la variable del cemento para poder hacer el cálculo. Entonces, alguna vez alguien decía que la demanda, una economía como la nuestra, la demanda per cápita de materiales de construcción daba como para que el país consumiera entre 150 y 180 millones de metros cúbicos de materiales de construcción al año, ¿cierto? Una economía como esta, la cantidad de personas, etcétera, etcétera, daban para esos cálculos. Entonces yo sí creo que el sistema ahí va a ayudar bastante. Muy interesante, Javier. Yo quisiera aquí como en mi interés, quería comentártelos. El tema de contar la historia Ujú. nos interesa mucho lograr vincular a estos productores con sus cadenas de valor, Sí. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en metales preciosos, uno quisiera pensar que el minero en últimas es un proveedor de industrias de tecnología. Sí. Cambia el concepto, ¿cierto? Ujú. Ya no es un minero de subsistencia, sino es un proveedor de minero, o un proveedor de industrias de lujo Sí, en la joyería. O sí. sea, que cambia. Pero el carbonero podría ser un proveedor de energía, de la industria de la energía, Claramente. tiene- O del cemento, o del acero. o de la infraestructura, Sí. las joyas, las piedras preciosas, pues es una industria de lujo, Bien. y que la historia es otra completamente distinta, pues de las cosas. Eso es una cosa muy importante en la narrativa que pensamos que va a traer. Yo quería introducir algo, ya empezamos a hablar de otras cadenas de suministro, pero quisiera ver esta relación. Hoy la minería tiene otra pata, y que creemos que estamos confiando que el sistema de trazabilidad de minerales pueda ayudarlo, es a tener más apoyo a partir del sistema financiero, ¿cierto? Entonces, te tocó la ley 2177 de 2021, pues la ley de inclusión financiera para el sector minero. ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás de ese sistema de trazabilidad de minerales con estos otros subsistemas o sistemas muy importantes como el financiero? ¿Qué nos va a traer? ¿Qué le podemos decir a quienes nos van a ver? Esto va para mejor, esto no va para mejor, ¿qué pensás ahí? Yo arrancaría por decir lo siguiente. Hay unos, digamos que la minería eh, ha tenido pues como mala imagen, Sí. ¿cierto? Em, O ha estado y mal entendida o mal más bien, vendida, yo mal creo que vendida. es como mal entendida, Mm. ¿cierto? Falta un poco de educación en ese sentido. Pero esa percepción, ¿cierto? Pues ha traído muchos inconvenientes. Entonces, hay unos sectores más que otros que han sufrido una estigmatización muy importante por ser mineros. Entonces, ser minero de metales preciosos, ser minero de oro, pues Difícil, difícil. es complicadísimo, Ujú. difícil, ¿cierto? Pues, y lo digo desde la experiencia, ¿cierto? Eh, Hablando del RUCOM, pues una de las cosas de los requisitos del RUCOM era La cuenta. tener una cuenta, ¿cierto? Tener un producto financiero. Y pues esa gente pues iba a la oficina a decir, pues no la logro ¿Cuál es su actividad? claro, porque no me abren una cuenta. Exactamente. Entonces, ese estigma que además tiene unos costos para esas personas muy grandes, porque pues imagine usted no estar bancarizado, y no estar bancarizado eh, significan muchas cosas, Ujú. ¿cierto? No tener un nombre bancario, por ejemplo, no tener acceso al crédito. Entonces, si usted arranca por decir, ¿cierto?
que una de las características intrínsecas de la minería es que es una actividad intensiva en capital. Es decir, que usted necesita, aparte pues de la voluntad y de querer hacerla, Dinero. necesita demostrar capacidad Ujú. técnica, ¿cierto? Y económica. Y si usted no tiene acceso al sistema financiero, pues difícilmente va a tener un estándar de producción y de operación acorde, ¿cierto? Pues porque no hay manera de levantar plata y financiar. Entonces, yo sí creo que el sistema va a ayudar mucho a eso. O sea, dentro de la vocación que tiene el sistema y dentro de los atributos que tiene el sistema, y es de generar transparencia, pues esa transparencia claramente tendría, ¿cierto?, que ayudar a que el sistema financiero mire con otros ojos a esas personas. Entonces, el acceso al crédito es uno de los problemas más grandes que Hoy tienen tenemos un los, problema los, los anterior, ¿no? mineros, ¿cierto? No tienen crédito, pero es que no tienen cuentas. Claro, entonces usted dice, bueno, el acceso al crédito, entonces, ¿cómo se financian? Oiga, pues estas personas terminan financiando, por ejemplo, los comercializadores, Ujú. ¿cierto? Anticipándole sus compras. Sí, anticipando sus compras. Y entonces la pregunta ahí, ¿será que les extraen rentas a esos chiquitos, por ejemplo? No sabemos. No sabemos, ¿cierto? ¿Será que le pagan el precio correcto? Pues porque si los están financiando, puede ser que los financien A un precio a menor. un precio menor, por ejemplo. Entonces, ese tipo de problemas yo creo que el sistema sí va a ayudar a solucionar. Y es, si hay transparencia, pues hermano, yo sí puedo acudir al sistema financiero primero a tener una cuenta bancaria, ¿cierto? A poder demostrar que tengo capacidad económica Ujú. y con la capacidad económica acceder a un crédito y mejorar mi estándar de producción, mi estándar de transformación y beneficio de minerales. Entonces, el sistema también le apunta mucho a ese problema, pues que ha sido de Estructural, difícil pues eso. solución. Yo, mi primer trabajo que tuve en el ministerio fue con el modelo de financiamiento minero. Y pues usted al final era frustrante porque pues hay muchas maneras de financiarse, ¿cierto? Sí, pero ninguna cuajaba. Pero pues no cuajaba porque si no hay cuentas, Ujú. si la gente no se puede bancarizar, pues difícil, ¿cierto? ¿Y qué pensás que para el sistema financiero, que hay una ley, pues, no sugiere, sino que obliga, pues, a estar presente en el sector? Mm. ¿Qué requeriría el sector financiero leer de esta historia o que le cuenten de esta historia para mejorar su confianza y abrir el canal de manera más tranquila? ¿Qué piensas que el sistema le pueda ofrecer al sector financiero como para que esa transparencia se convierta en tranquilidad y en confianza? ¿Qué pensás que habría que hacer para venderle mejor esa historia al sistema? Digamos que el sistema financiero, los peros que tenía, ¿cierto? Frente a algunos sectores particulares, pues eran peros totalmente entendibles, es decir, también bastante legítimos. Es decir, Ujú. oiga, aquí estamos hablando de un sector que está vinculado con la extracción ilícita, Ujú. ¿cierto? Que está vinculado con el lavado de activos. Ujú. Entonces, abrir una cuenta tampoco era tan sencillo, ¿cierto? Es decir, Todavía no lo es, ¿no? ¿cierto? No era tan fácil para ellos. Es decir, si uno se pone en los zapatos de ellos, pues también era comprar unos problemas grandes, ¿cierto? En ese sentido. Si el sistema lo que busca es precisamente eliminar todo ese tipo de dudas, pues el efecto debería ser claramente que exista ya a través de la transparencia, ¿cierto? Una mayor tranquilidad en poder ver a estos clientes mineros
como unos clientes potenciales, porque además cuando usted habla de que movemos no sé cuántos millones de metros cúbicos, no sé cuántas toneladas, ¿cierto? Y eso lo lleva a plata, pues realmente estamos hablando de unas cantidades de dinero Astronómicos. enormes, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues también es un nicho de negocio para ellos, pero basados en la tranquilidad de que esa plata que está ingresando al sistema financiero, pues ya ha sufrido un proceso bien importante de trazabilidad que de alguna manera garantiza para ellos, pues que los recursos tienen un origen lícito también. ¿Crees que el sistema financiero debería ser usuario del sistema de trazabilidad de minerales? ¿Crees que los datos deberían llegarles a ellos o pasarle a través de ellos como para que sean parte de esa tranquilidad, para que se puedan formar su propio proceso? Porque hoy no son usuarios del sistema, Ok. ¿cierto? Entonces, o lo que pasa es que se dan las transacciones y se asume que la agencia pues ha hecho un proceso de depuración, Ujú. pero todavía hay mucha fricción con el sector financiero. ¿Crees que cómo poderle ayudar más al sector financiero a aumentar esa confianza? Pues yo lo digo desde el lado de esa necesidad del sector minero de buscar financiación, Sí. ¿cierto? Entonces, desde esa necesidad, eh, pues, y no solamente financiación para ampliar la planta o para ampliar la mina o la capacidad de producción, sino también esa financiación difícil de riesgo para iniciar La actividad. una actividad exploratoria, por ejemplo, ¿cierto? Que Que hoy no tiene existe dinero. riesgos geológicos, que tiene riesgos financieros, que tiene pues esas atributos, esas características que tiene la industria extractiva, ¿cierto? Entonces, pues uno de los problemas es mucho, si es difícil conseguir plata para ampliar la mina, Que ya ¿cierto? está en Cierto producción. que ya está en producción y que por ejemplo, con eso que se hizo de tener el sistema de clasificación de recursos y reservas, ¿cierto? Es decir, que usted irá a levantar capital, Debería ser pues más no sencillo. solamente era con el título minero, ¿cierto? Que es necesario, pero no es suficiente. La suficiencia termina dándola, oiga, sí, usted tiene un derecho a explorar y explotar, pero además pues ahí en su derecho hay recursos y hay reservas que se pueden monetizar y entonces pues yo le puedo prestar plata para eso, ¿cierto? Ujú. Si así es difícil, ¿cierto? Ahora pues es mucho más difícil levantar capital para hacer una labor riesgosa como es la exploración. Entonces, si uno lo mira desde el lado de las necesidades de la actividad minera, para estos pequeños, ¿cierto? Porque, bueno, si vienen las empresas de afuera, multinacionales, seguramente tienen maneras de levantar capital en la bolsa de valores, muchas veces están listadas en Toronto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tienen acceso a otros medios de financiación. Pero estos pequeños de nosotros, es decir, usted le otorgan un contrato, a Carlos le otorgan un contrato de metales preciosos como persona natural, y entonces, ¿cómo va a ser la exploración? Ya tuvo que haberle demostrado a la agencia cuando le dieron el contrato que tenía capacidad económica. Ujú. Entonces ahora pues saque la plata y haga la exploración. Pero si resulta que necesita más plata porque realmente hay un potencial importante, ¿a quién acude? Ok. ¿Cierto? Entonces yo viéndolo desde esa perspectiva, involucrar al sector minero, al sector financiero, perdón, como usuario del sistema, pues sería bastante bueno para ellos, ¿cierto? Porque pues tienen un nicho ahí, probablemente una línea de negocio importante, pero para los que están del lado de la oferta, pues conseguir financiación y tener como la tranquilidad de que tienen un negocio, digamos que cumple con todos los requisitos, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que sería interesante que el sector financiero tuviera acceso a los datos Los datos. del sistema.
Como este sistema se basa en la comercialización, Ujú. ¿cierto? Y entonces para la comercialización obviamente tuvo que haber salido algún recurso que tenga que convertirse en dinero. Eh, ¿Cómo ves cómo el sistema de trazabilidad de minerales, que ahorita lo dijiste, que es un negocio de nicho, o sea, tantos millones de metros cúbicos de arena, tantos millones de metros cúbicos de lo que sea, más toneladas de oro, más todas esas cosas? ¿Cómo debería ser aprovechada todos estos recursos que deberían pasar por el sistema financiero para traerle beneficios a los extractores, a las zonas productoras? O sea, ¿cómo este sistema de trazabilidad de minerales podría ayudar a encauzar que esta cantidad gigantesca de recursos genere progreso, genere progreso? Y ahí está, y yo creo que un sine qua non es el sistema financiero por todo lo que estás diciendo, ¿cierto? Pero sobre todo por la capacidad de planeación, ¿cierto? Entonces, estas personas van a recibir dinero, ¿qué van a hacer con ese dinero? Estas zonas van a ser más ricas, Ujú. ¿cómo van a invertir ese dinero? ¿Qué pensás del sistema de trazabilidad de minerales que sabemos que se hizo para administrar, gestionar y controlar el recurso? Pero cuando ya uno habla de tantos recursos de dinero, en lo que se convierte esos minerales, tantos recursos de dinero, ¿cómo este sistema puede ayudar a que estas comunidades les vaya mejor? Claro. Desde todos los puntos de vista, o sea, uno diría desde el quitar estigmas, bueno, el tema económico, ¿qué le ves de beneficioso a ese sistema de trazabilidad de minerales? Digamos que va a empezar así. Las zonas productoras de minerales o la llegada de un proyecto a una región genera expectativas, Ujú, ¿cierto? Expectativas legítimas, como por ejemplo la creación de empleo, ¿cierto? Que la ujú, gente la empleen. Expectativas de inversión, ya sea inversión de carácter público, ¿cierto? O inversión de carácter privado, ¿cierto? Todo el tema de bienes y servicios que requiere la actividad minera, ¿cierto? ujú. Entonces, usted va, pues, va a un pueblo minero y entonces los hoteles, los restaurantes, los que venden elementos de protección personal, las ferreterías, ¿cierto? Se Digamos activa. que todo eso se activa. Y por otro lado, pues también hay esa inversión de carácter público. Y entonces, esa inversión de carácter público pues está relacionada con bienes públicos, ¿cierto? Vías, infraestructura, energía eléctrica, escuelas, hospitales, no sé qué. Y eso, digamos que también es legítima esa expectativa, pero eso, digamos que ya sale de la órbita de las empresas, ¿cierto? Ya termina siendo de la órbita del Estado, pues porque las empresas no pueden o no deberían, ¿cierto?, sustituir al Estado ahí. Pero eso termina siendo una mezcla. Cuando hay expectativas, digamos que legítimas y no tan legítimas, eh, sí requieren mucho información y claridad. Es decir, lo mínimo que usted debería decirle a la gente es el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, el cuánto, ¿cierto? Ujú. De lo que está haciendo ahí. Entonces, Sí, tiene las claro, respuestas. ¿usted qué viene a hacer? Pues yo vengo a explotar o a aprovechar un recurso natural o renovable. ¿Dónde? En tal lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tengo un contrato de concesión que me habilita a aprovechar el recurso natural. ¿Cuándo? Entonces, oiga, mire, es que mi contrato tiene 30 años y yo en esto, ¿cierto? Voy a hacer aquí una exploración y después voy a hacer esto y después voy a hacer esto, ¿cierto? Eso realmente sí se necesita, tener que exista información completa. Cuando no existe información completa es cuando empiezan a presentarse esos sesgos de información, ¿cierto? Y cuando no contamos la historia correctamente. Ujú. Entonces, y sobre todo, ¿cierto? Es cuánto produce y cuánto paga. Sí, es más o menos las grandes dudas que Claro, las tendrá. grandes diferencias, porque entonces usted mencionó algo que a mí me parece que muy importante y es, oiga, la gente espera
prosperidad, riqueza, ¿cierto? Pero lo que no puede ser es que esa prosperidad y riqueza pues solamente la vea la gente, el tubo del oleoducto sacando el petróleo o las tractomulas y los camiones sacando los minerales, ¿cierto? Y que no llegue nada allá. Yo creo que ahí empieza como un poco el inconformismo. Y entonces, pero eso sí es una responsabilidad, digamos, de la empresa, no, no tanto, pero sí el Estado, ¿cierto? Y es poder invertir correctamente esos recursos de regalías. Cuando usted sabe exactamente cuánto se produce y cuánto llega, pues la gente puede aterrizar mucho mejor sus O sea expectativas, que los ¿cierto? datos de trazabilidad deberían volverse un poquitico más públicos para que todos pudieran ver la historia más completa Claro. y manteniendo la privacidad pues o sea, Lo que se deba mantener del privado, privado. claro. Pero sí uno podría, por ejemplo, hay municipios que hoy tienen unas producciones muy altas de ciertas cosas y debería hacer eso más público para aclarar, para no Claro. generar falsas expectativas, pero también decir que hay más recursos, que debería. Y en qué se pueden invertir esos recursos, ¿cierto? Porque, claro, los municipios productores están recibiendo o reciben una gran cantidad o una cantidad importante de recursos. Hoy en día, por ejemplo, ¿cierto? Con estos precios del oro que hoy 8 de octubre, superaron los $4.000 la onza, Ujú, ¿cierto? En el 2010, 2011 llegamos a mil. a 1.000, ¿cierto? Después, ¿cuándo vamos a llegar a 2.000? Que fue difícil, pero después de que llegamos a 2.000 eso se No ha parado. trepó, ¿cierto? No ha parado de subir. Y acuérdese, por ejemplo, que de las regalías, el 92% de la distribución de la regalía va para el municipio productor, ¿cierto? Cuando le hacen pues todos los descuentos para los fondos y no sé qué, pero de la regalía directa, ¿cierto? Que se liquida, el 92% en el caso de los metales preciosos va para el municipio productor. O sea que esto sí es Entonces, motor de desarrollo pues personal. imagine la cantidad de plata que debería estar entrando, ¿cierto? Inclusive si no crece la producción, digamos que son las mismas 60 o 70 toneladas, pero una cosa son 70 toneladas liquidadas a $2.000 la onza y otras son 70 toneladas liquidadas a $4.000 la onza. Claramente ahí se duplica sin duplicar, sin incrementar la producción, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues hay una expectativa de más ingresos, yo supongo, ¿cierto? Que debe haber una expectativa de más ingresos de la gente, de los mismos gobernantes, ¿cierto? Para poder financiar, digamos que sus programas y todo el tema de infraestructura que hay ahí, pero sí necesariamente creo yo que se necesita transparencia. Entonces, el ATI, ¿cierto? De recursos. Que es el tema de la transparencia de la industria extractiva, ¿cierto? Pues eso es una iniciativa que hizo público esos temas. Oiga, Ujú. ¿cuánto, cuánto de regalías, cuánto producen aquí, cuántas son las regalías que se están generando por esa producción? Y ahora, si a eso le sumamos eh, todo esto de las plataformas de trazabilidad, pues esas expectativas tienen que estar mucho más aterrizadas, ¿cierto? Y esa riqueza generada, pues debería estar llegando a los territorios. Sí, entonces el sistema de trazabilidad de minerales va a contar muchas historias, ¿cierto? Entonces va a contar quién es el productor, la historia de esa producción, de esa explotación, quién lo consume, pero también debería contar la historia de esos minerales que hacen en las regiones Claro, productoras y también que dan ese dinero en el país, ¿cierto? claro. Pues mire, Carlos, que la minería, viéndola desde el punto de vista económico, pues genera valor económico, Ujú, ¿cierto? Y ese valor económico está distribuido en varias cosas, ¿cierto? Entonces, primero, ingresos fiscales para la nación, ujú. en términos de regalías y de Y de impuesto a la renta, impuestos, ¿cierto? sí. Entonces, eso un lado. Segundo, el valor económico remunera también, pues, el trabajo de la gente. Entonces, a la gente le pagan unos salarios. Y esas personitas que viven allá,
pues reciben esos salarios y gastan, Ujú. ¿cierto? Y recordemos pues que en promedio los salarios del sector minero son más altos que en general los del país, ¿cierto? Entonces, pues gente que gana relativamente bien, que gana mejor, pues. Dos. Tres, hay un componente de encadenamiento productivo hacia atrás, ¿cierto? Entonces, hay unas compras de bienes y servicios muy importantes, Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí hay proveedores locales, hay proveedores regionales, hay proveedores nacionales y obviamente, seguramente hay proveedores internacionales, cosas que no se compran acá o que se compran más baratas, etcétera, etcétera. Pero ahí se está generando economía, ¿cierto? Se está generando transacciones económicas. Entonces, el pequeñito que tiene un torno y hace no sé qué, o el ferretero que vende tornillos, no sé, Ujú. las señoras de los hoteles, Ujú. las de los casinos, ¿cierto? Eso genera una gran cantidad. Y finalmente, pues están las utilidades para los inversionistas, ¿cierto? Que si son de aquí, pues las reinvertirán acá, si no, no sé, ¿cierto? Pero ese valor económico, mucho de ese valor económico termina en las regiones. Ujú. Entonces, las regalías, por norma, van para allá, ¿cierto? Sobre todo las directas. Todos los temas relacionados con el empleo, ¿cierto? La remuneración por el trabajo, pues terminan gastándose allá, ¿cierto? El tema de los bienes y servicios también. Entonces, eh, si usted al final quiere contar una historia y digamos que está bien, por lo menos esa historia debería contener los recursos públicos que fueron generados por esa explotación de ese recurso y que se le hizo toda la trazabilidad de la cadena. No solamente que llegó al comercial, vamos a poner aquí un nombre, llegó a Tiffany y Tiffany hizo, ¿cierto? Una joya con oro producido en Colombia y con unas esmeraldas producidas en Colombia, Ujú. ¿cierto? Supimos hasta allá. Pero resulta que ese oro y esas esmeraldas pues generaron un valor económico y por lo menos en términos de regalías, parte de esa plata pues se fue para los municipios donde se produjo eso. ¿Qué impacto tuvo eso en esos municipios? ¿En qué se gastó la plata? En los programas de alimentación escolar, por ejemplo, en el transporte escolar de los niños, ¿cierto? En la construcción de una escuela, de un hospital, el mejoramiento de un servicio público, no sé, en construir una placa huella, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, Sería supremamente interesante que al final, pues también sirviera Para contar esa para parte. contar esa parte de la historia, que esa historia no solamente eh, inicia en la extracción y termina en la comercialización, sino además qué efectos Tiene tiene en la gente. Entonces, estamos viendo es que el sistema de trazabilidad de minerales parte de un requisito, trata de solucionar unos temas puntuales, trata de aumentar esta certeza de la legalidad, disminuir la evasión tributaria, pero va mucho más allá porque puede ser más transversal Claro, al sector puede tener una capacidad que de seguramente comunicación. sí, de contar cosas, de comunicación, con datos reales, Ajá, ¿cierto? Es decir, aquí no estamos echando carreta, sí. ¿cierto? Y haciendo prospectiva con una información agregada, ¿no? Aquí realmente es el menudeo de cada una de las transacciones. Realmente sí, sí es muy al detalle de lo que puede pasar. Entonces yo creo que si tiene un potencial, seguramente habrá que echarle una pensada a eso, ¿cierto? De cómo, de cuál es el potencial y cómo se puede aprovechar ese potencial en las herramientas de trazabilidad. Y ahí para terminar, Javier, entonces nosotros como operadores tecnológicos de trazabilidad de minerales que capturamos esos datos, pues nuestra responsabilidad también va más allá, ¿cierto? O sea, cumplimos un tema Un obligatorio de marco capturar, normativo, sí, sí. pero tenemos un potencial mucho más grande, que es el narrativo, que es el de poder vincular historias, cuentos, minerales, pero también poder decir que esto genera transformación, que esto genera desarrollo. O sea, que el operador, sin ser su obligación, pero si se viera un poquitico más lejana la cosa, podría ser un contador de esta historia para bien.
O sea, para hablar que la minería trae oportunidades, que siempre hay que hacerla bien hecha, que las comunidades pueden beneficiarse de esto y que el dato transaccional pues reflejaría esa situación. Hablando, por ejemplo, otra vez en minería de subsistencia de oro, con la bonanza a la que Ujú. estamos llegando, pues a mí sí me gustaría pensar que en un año, 2 años, 3 años que dure la bonanza, pues estas comunidades sean más prósperas, ¿cierto? Entonces, y que este sistema les haya ayudado a que estén incluidos financieramente, a que tengan educación financiera, a que puedan hacer vinculación directa o semidirecta con proveedores con empresas de valor agregado. ¿Quién quita pues que entre poco podamos alimentar industrias tipo, no sé, de chips, Ujú. de Pero es eso, digamos que hay unas, con todo esto de la transición energética, ¿cierto? Hay unas cadenas de valor, pues, identificadas, ¿cierto? Entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, que el, el- la plata, el mineral mineral, plata, ¿cierto? El metal mineral plata. plata, Mm. que pues hoy tiene unos usos industriales y sobre todo tecnológicos muy importantes. O Mm. sea, la plata no ha subido como el oro, ¿cierto? Digamos que los fundamentales del mercado del oro son un poco diferentes, ¿cierto? Pero es un mineral asociado, pues, digamos. Pero los fundamentales del mercado de ese mineral están muy asociados hoy en día con esos desarrollos tecnológicos Ok. eh, relacionados con la transición energética. Entonces, aquí producimos una gran cantidad de plata, o sea, y se pagan regalías de plata importante. Ok. Entonces, oiga, mire que esas cadenas de valor, pues también hay que tenerlas en cuenta. El cobre, ¿cierto? Ujú. Todo el tema de esos polimetálicos que van a ser tan importantes en la transición energética, pues adquieren mayor relevancia. Y si pues van a tener esa relevancia económica actualmente y en el futuro que se va a multiplicar por no sé cuántas veces la demanda de esos minerales, pues qué mejor que nos coja a nosotros acá en Colombia con unos desarrollos tecnológicos pues pensados no solamente para parar el problema de la extracción ilícita con todos sus efectos negativos, sino además para poder aprovechar mucho mejor esas bonanzas económicas que se pueden dar gracias pues a la dotación de recursos naturales que tiene el país. O sea que hoy, y hablamos de la fricción, de la norma, Ujú. pero si entendemos esto como una oportunidad y no como una amenaza, ya estaremos empezándonos a encarrilar a que esta transición energética pues nos pegará bien en la producción, no solamente cuando cambiemos de fuentes de energía, y todas esas cosas, sino que podamos ser esos proveedores de lo que se va a necesitar para la transición energética. Este sistema ya es como un riel y nos pone de primeros a andar en ese riel, porque yo lo que veo es reticencia, incertidumbres, Claro. miedo, pero si pudiéramos también vender la historia de esta es la gran oportunidad de subirnos ya a un camino mucho más avanzado, ¿cierto? O sea, entonces el sistema, o sea, que el sistema no salió bien, porque el sistema no solamente va a tratar de controlar, pero también nos va a dar otro lado de la historia que es avanzar hacia la famosísima transición energética Claro. que a todos en algún momento vamos a tener que subir. Carlos, en la medida en que usted tenga más información y esa información esté más detallada, ¿cierto? En la medida en que usted utilice tecnología, es decir, que sea más eficiente Ujú. en todos sus procesos y procedimientos, eso hace pues que las cosas vayan mucho mejor. Es decir, cuando usted se demora sacando un, extrayendo de una base de datos una información que está totalmente estructurada a través de un sistema y que solamente darle un enter y sale la información, ¿cierto? A que usted se ponga a construir Claro. una base de datos en Excel, recaudando todos los días los datos, no sé qué, ¿cierto? Metiéndolos manualmente, con todos los riesgos de errores que tiene eso, pues claramente estamos caminando pues en la dirección
correcta, pues para eso es la tecnología, ¿cierto? Para ser más eficientes, para facilitarnos la vida, para facilitarnos el trabajo, pero también para poder entender mucho mejor qué es lo que pasa y que esas decisiones de política sean realmente acertadas, ¿cierto? Hacia dónde uno tiene que encaminar esas decisiones para que maximicen, hablando pues de los recursos naturales no renovables, que maximicen el valor para el Estado de tener esa riqueza. A ver si pudieras dar dos tips o uno para cada uno de los sectores que van a ser usuarios del sistema de trazabilidad de minerales. Uno son los explotadores mineros Mm, autorizados, pues que están explotando, los otros son las plantas de beneficio, los otros son los comercializadores. Eh, después de esta conversación me queda claro que tenemos una oportunidad, que el sistema de trazabilidad de minerales puede llegar a ser la materialización de una oportunidad que tiene más potencial que el simplemente regulatorio, ujú. que podríamos llegar hasta valor agregado, podríamos vincular personas o grupos con industrias, pero ¿qué le pudieras decir a estos sujetos obligados que hoy están ya en el tránsito Mm. de llegar a la norma con la fricción que eso trae? Frente a esto, ¿cómo sería la manera de venderles esta idea y decirles, pues, que sí, todo aprendizaje duele, porque va a ser un aprendizaje, pero que va a pasar y que esto va a traerles mejor que Todo cambio, claro, tiene, digamos, su su resistencia? resistencia y un poco el tema que uno escucha de manera recurrente, ¿cierto? Es cada vez que se trata de implementar algo, el formal, ¿cierto? El titular minero, pues termina diciendo un poco, oiga, Me llegaron más cosas a a mí me mí. llegan a mí más cosas, pero al ilegal nunca, ¿cierto? Es mejor volverse uno ilegal, hermano, porque tanto trámite y tanta cosa tan difícil, ¿cierto? Pero yo creo que este tema en particular, pues precisamente le va a dar esa diferenciación entre que es mejor ser legal Y que es más fácil ser legal con un sistema de esto. que no serlo, ¿cierto? Es decir, eh, tener todas las autorizaciones finalmente, pues tiene un valor, ¿cierto? Que usted lo puede percibir, ¿cierto? Que lo puede notar. Entonces, eh, para esos explotadores autorizados, ¿cierto? Que hemos hablado varias veces de eso, seguramente va a ser harto, tan al principio. Para los comercializadores, pues va a ser un poco, Va a haber fricción, claro, más complejo, pues porque hoy en día pero si tienen, la cogen, claro, va a fluir porque mucho. hoy en día tienen una operación, ¿cierto? Seguramente con un estándar, lo hacen de una forma. Esto los va a llevar a hacerlo de otra forma, pero con un nivel más alto, ¿cierto? Que les va a facilitar la vida. De pronto ahorita no, pero a futuro, en el Corto, corto o mediano plazo, ¿cierto? Va a empezar a facilitarles la vida y les va a abrir unas oportunidades importantes. Es decir, cuando el comercializador pueda decir con toda tranquilidad, ¿cierto? En el mercado internacional, de dónde provienen los minerales que está vendiendo, es posible que inclusive obtenga valor primas mayor. o beneficios económicos por eso, Ok. ¿cierto? Entonces, Y que sea escalable el programa, porque hoy las primas no les han podido escalar por la dificultad en exactamente, la eh, conversación de la de la trazabilidad. Es muy trazabilidad. difícil, o sea, Claro, es muy entonces, costoso. oiga, yo como le, que no se quede la plata por ahí por la mitad, Sí, no se porque, quedan oiga, el eso. comprador final dice, sí, si usted me vende mineral de una comunidad, ¿cierto? O de un grupo asociativo, de una cooperativa, pues yo le voy a pagarle una prima por eso, ¿cierto? O el que produce con unos estándares ambientales espectaculares, ¿cierto? Y entonces, oiga, yo le voy a reconocer un valor por eso. O el que tiene unos estándares sociales de comportamiento social
supremamente buenos, el comprador puede decir, oiga, yo, ¿cierto? Porque al final es el que pone las condiciones. Ujú, Entonces yo voy a dar, entonces que esa plata realmente le llegue allá y no sé qué, por aquí en la mitad, ujú. ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay unas oportunidades ahí importantes que, que hay, como usted lo dice con esa palabra, fricciones, que eso es normal, ¿cierto? Ujú. Cada vez que hay algo, pero que sí siento que es el camino correcto y no porque haya sido un poco visualizado cuando estuvimos allá, sino porque cuando usted lee, por ejemplo, los estándares de la OCDE, Ujú. que es pues el grupo de países con mejores estándares en el mundo, pues ya estaban hablando de esto hace tiempo, Sí. ¿cierto? Entonces, pues yo creo que sí vamos en la dirección correcta. Que ya lo tengamos, pues a mí me parece un logro, pues que hay que felicitar a la agencia que finalmente Y el ecosistema que lo, se ha lo, lo creado. pudo hacer, ¿cierto? Que aquí ese fortalecimiento de la institucionalidad que se dio en su momento con, con la creación de la agencia, con la reestructuración del ministerio, ¿cierto? No, eso no termina siendo gratis, ¿cierto? Es decir, al final tener una institucionalidad robusta, con capacidad técnica, pues termina en cosas como esta, ¿cierto? Cuando usted no tenía una institucionalidad fuerte, sino débil, pues realmente lo superaban tantas cosas, ¿cierto? Lo agobiaban muchas cosas. Entonces, ese cambio en la institucionalidad, en el ministerio, en la agencia, pues han tenido frutos que paulatinamente se han venido viendo y se han venido, digamos que, recibiendo. Y este, pues es tal vez de los últimos, ¿cierto? Yo pues puedo hablar de muchas cosas Ujú. que se hicieron en su momento, que fueron iniciativas basadas mucho en el tema tecnológico, pensando en eso, como esto, como el sistema de control de la producción, Que ya se viene ¿cierto? también. Que también está funcionando. Entonces, como pues el estándar colombiano de recursos y reservas, que me parece que es básico, que es fundamental para poder hablar de que sí tenemos un sector serio. Ujú. Entonces, los sistemas de trazabilidad y en este caso, pues, Mintrace, pues son las plataformas que se van a encargar precisamente de contar esa historia, eh, incorporarle esas variables ambientales y sociales, ¿siento? Pero además generándole eh, una visión o una imagen distinta a la minería en Colombia, ¿cierto? Que es una actividad legal, Ujú. ¿cierto? Seria, Ujú. responsable, que paga lo que debe pagar, Que pague mejor ¿cierto? que el resto. Exactamente, y que finalmente, pues todo esto, creo yo, ¿cierto? Va a redundar en mejorar el nombre de Colombia como un excelente suministro de materias primas, ya sean crudas o ya sean bienes intermedios para producir otros o ya sean bienes terminados, ¿cierto? Pero realmente sí creo que es como en ese sentido O sea, que que uno podríamos podría concluir terminar. que vamos para una buena historia, pero tiene que ser contada que la trazabilidad es más que unir pedacitos, es poder contar esa historia, Sí, contarla adecuadamente, que todo el mundo tenga que hacerla, nos coloca a todo el mundo en una cancha plana, no hay desniveles de esa cancha, todos tenemos que esforzarnos por hacerlo y que va a redundar en todos los eslabones, pero sobre todo, creería yo, en dignificar la industria, en darle valor a la industria. No puede ser que tanto dinero que pase por esta industria y sea una industria que no bien entendida. O sea, pues todos los países industrializados han sido mineros en su primera instancia, pues, o siguen siendo mineros sí, en claro. su primera instancia. Y aquí hay mucho, ese desconocimiento genera un poco de vergüenza, pues, por el sector y todas esas cosas. Yo creo, pienso que parte de esta trazabilidad es cambiar la cara, ¿cierto? Em,
por ahí veo que el sistema va a funcionar muy bien. Em, yo creería que la implementación, la iteración, el avance del sistema, no sé, en 6 meses, en un año, podríamos, como empezamos la conversación hablando de que había unos minerales que no teníamos mucha Ujú. claridad sobre su producción, podríamos decir, no, mire, tanto viene, estoy con una certeza muy alta de que tanto viene de acá, tanto viene de allá, y esa ilegalidad que para mí siempre la he visto como un mito urbano, pues han hablado y hablado, porque una cosa es decir que viene de una fuente y otra cosa es decir que esa fuente es ilegal, Ujú. ¿cierto? Em, pero que dentro de poco uno puede decir, no, es que no es ilegal, o sea, aparte que los minerales no son ilegales per se, ¿no? O Sí, sea, claro. el mineral no tiene nada de ilegalidad, pues, o sea, qué bueno que este sistema vaya a traer luz y transparencia a un sector que tanto lo necesita, que hoy tiene tantas dudas, que hoy tiene tantas incertidumbres y que yo creo que con este tipo de espacios vamos a tratar de contribuir pues a aclarar esas dudas en lo que más podamos. No sé, Javier, pues agradecerte tu conocimiento, tu experiencia, tu recorrido. Yo siempre digo que Javier es como el papá, el pionero pues de quien estuvo abanderando el sistema de trazabilidad con voluntad, con ganas, con visión y que por lo que te alcanzo a entender ahorita, que aunque la visión no fue ser esta capacidad de cambio que tiene ahorita, pues se va a convertir en una capacidad de cambio gigantesca. O sea, todavía no lo entendemos, Claro. todavía no lo vemos, pero Y puede ser seguramente ese es el reto que tienen las personas que están ahí, ¿cierto? De exacto. cómo potencian esto de tal manera que pueda ser una herramienta con mucha capacidad. Y un cambio real, pues, y ahorita estamos en las bonanzas de las materias primas, pero metales preciosos es una cosa increíble, cobre es una cosa increíble, lo que estabas diciendo de materiales de construcción, lo que vamos a necesitar, el resurgimiento de las esmeraldas, el carbón metalúrgico y el acero, pues que es una industria de valor agregado, pero que vamos a seguir construyendo el universo entero, pues yo creo que ahí tenemos muchas cosas muy interesantes. El tema, se nos olvidó hablar de los fertilizantes, de los Claro, la roca fosfatos, fosfórica, eh, 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 azufre. que es el tema de la alimentación, que, mira, se nos quedó una cosa tan importante que es hablar de cómo la minería está asociada a la alimentación, Sí, a garantizar el- 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 precisamente la seguridad la alimentaria. seguridad alimentaria. Un mensaje bien potente para contar, porque también el sistema de trazabilidad de minerales podía contar eso, ¿cierto? O sea, yo pienso que tiene una obligación el sistema legal, pero también puede tener una potencialidad de contar más allá, de aclarar, de llamar a cada eslabón, darle su lugar, conectar. Yo creo que el sistema de trazabilidad de mineras también puede conectar gente con industrias, puede conectar gente con mercados, puede conectar las autoridades a llevarlas a la transparencia, para que las autoridades por ejemplo, si tengan que intervenir en algún tema, el tema tributario, en el tema Ujú. legal, pues haya más conocimiento, ¿cierto? Yo creo que el sistema de trazabilidad de mineras también puede tener esa potencialidad adicional y que los operadores como Mintres, pues podemos sacarle, empezar a contar esa historia adicional y no quedarnos solamente en la transacción, y no quedarnos solamente, que es muy importante. Sí, El dato certero, como estás diciendo, es muy importante. Entre mejores datos tengamos, pues construiremos. Pero si podemos contar la historia más contextualizada, creo que podríamos hacer muchísimo más. y, para finalizar, digamos, esa narrativa de un poco de, de una actividad vergonzante, ¿cierto? Nada, yo creo que la minería ha sido, es y Y seguirá será siendo muy importante, en la humanidad. ¿cierto? En la humanidad en general, en Colombia en particular, ¿cierto? Y que todas estas iniciativas pues terminen, digamos que afianzando ese orgullo de ser mineros, ¿cierto? A pesar pues de tanta distorsión De la realidad. de la realidad, pues indudablemente los que hemos pasado y los que pues todavía seguimos, digamos que trabajando desde ya no en la institucionalidad, sino desde afuera en este sector, pues seguir reafirmando ese orgullo de ser mineros, porque precisamente
podemos demostrar todo lo que contamos y todos esos datos que tenemos en la cabeza, pues los podemos demostrar con este tipo de cosas. Entonces, Una historia que tiene que ser mejor contada. exactamente. Mintres es un operador tecnológico de trazabilidad de minerales. Estamos en el proceso de habilitación. Nuestra intención es generar valor a toda la cadena, a todas las cadenas de suministro de minerales. Vamos a prestar el servicio de trazabilidad, que es obligatorio, pero aparte de eso queremos conocer a todos nuestros clientes, queremos conocer sus cadenas de suministro, queremos saber qué más les podemos ofrecer, queremos saber qué más les podemos sistematizar, por un lado, pero lo más importante es conocer qué hacen, qué están buscando, qué valor están creando. Y como hablamos aquí con Javier durante un rato, hay otros sistemas que necesita el tema de conocimiento de trazabilidad, como el sector financiero, que hay una gran oportunidad para el sector financiero en el tema de minería. Nosotros creemos que podemos ayudar mucho a que el sector financiero conozca las cadenas de valor, mejore su confianza frente al sector minero, abra sus canales, abra sus productos y así el tema de facturación, el tema de los procesos que tengan. Y al final, Mintres lo que va a hacer es, lo que hablamos con Javier, es contar la historia de los minerales, contar la historia de los productores, contar la historia de los consumidores, contar cómo estos minerales y estas cadenas de valor transforman no solamente los sitios productores, sino transforman la sociedad. Esperamos muy pronto, en un futuro muy cercano, que el sistema de trazabilidad de minerales y Mintres como operador pueda contar el próximo año, en 2 años, en 3 años, cómo la minería sí fue capaz de transformar la sociedad, cómo vamos a ser capaces de aprovechar el ciclo de una bonanza que se está viniendo, de ciclo de precios altos, y cómo esos precios altos van a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Así estamos. Esa es nuestra intención, Javier. Mintres es tecnología, es conocimiento, es entender, es querer entender, como lo dijiste desde hace muchos ratos, es la voluntad de querer entender, es querer entender a nuestros clientes, es no sustituir al Estado. Lo tenemos muy claro hasta dónde llega nuestro compromiso, pero sí queremos hacer un esfuerzo más. Queremos contar más, queremos comunicar más, queremos convertirnos en un referente de conocimiento, queremos traer expertos, queremos que se nos resuelvan las dudas, queremos que el ecosistema de las cadenas de valor, desde la extracción hasta la comercialización hasta el consumo final, acudan a nosotros, nos pregunten, tratemos de resolver dudas entre todos. Y pues esto es tan importante, tener unos grandes expertos pues de la minería aquí y del sector y de la institucionalidad, y ahora pues estás haciendo consultoría, pero con ese bagaje tan grande. Entonces, te agradecemos, Javier. Eso es lo que quiere hacer Mintrace, y pues otra vez este tiempo ha sido muy valioso para nosotros. No, pues Carlos, con muchísimo gusto. Desde pues que hablamos de la iniciativa que tenían ustedes de convertirse en operador, pues para mí también muy interesante poderlos acompañar en este proceso, y que sí, como usted dice, en, una vez estén habilitados y se empiece, digamos, a funcionar, pues se van a empezar a ver los resultados. Yo creo, digamos que con firmeza en esto, hay una historia pues que ya la contamos acá de por qué pues terminamos con estos sistemas de trazabilidad de minerales. Ujú. Y creo mucho pues en la transparencia, en el reporte de cuentas, y estos sistemas nos van a ayudar a eso claramente. Entonces, pues toda la suerte del mundo a Mintrace, que se convierta realmente en un referente tecnológico, en una iniciativa que muchas de las cadenas de valor en la minería pues acudan acá, no solamente porque pues se llevan mucho tiempo trabajando en esto, sino porque están construyendo un equipo muy bueno, muy importante, llamando a personas que conocen, que entienden, y pues montando un producto que de verdad no solamente cumpla con lo que dice la norma,
como se creó, sino que además sea capaz de superar las expectativas que tiene los potenciales clientes y la minería en el país al final, ¿cierto? Que no es un tema de, pues no es un tema menor, No es un tema menor. así es. Tenemos que darle la dimensión real, el valor real, quitar los mitos, quitar las leyendas, volver lo real real. Y yo creo que la transparencia en la trazabilidad, pues a todo el mundo le va a favorecer. No creo que nadie vaya a estar inconforme con la trazabilidad. Eh, Otra vez muchas gracias y hasta aquí es este espacio de hoy. Muchas gracias a todos pues, por acompañarnos y estaremos en una próxima entrega de este tipo de espacios de conocimiento.